Ser Podcast. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. José Luis Ábalos, hasta antes de ayer ministro y hombre fuerte de Pedro Sánchez, acaba de oficializar su dimisión como secretario de organización del Partido Socialista. Lo ha hecho por escrito, por carta, en una salida que estaba cantada. Después de que Sánchez lo haya destituido como ministro, hoy mismo hemos visto a Ábalos con cara de muy pocos amigos en su despedida del gobierno, sin una palabra de agradecimiento a Pedro Sánchez. Se lo vamos a contar todo ahora, pero antes, el sonido más importante de hoy en la crónica internacional. El sonido de las inéditas protestas en Cuba contra el régimen, protestas por la falta de alimentos y por la situación sanitaria cada vez más crítica que está provocando el COVID en la isla. A esta hora la situación, nos dicen, está más calmada. La presencia policial es enorme, eso hace que la situación esté más calmada. El presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, que en un primer momento llamó a los suyos a enfrentarse en la calle con los manifestantes, hoy ha tachado de hipócritas a los que protestan. ¿Cuál es el origen de ello? ¿Cuál es la causa de ello? Es el bloqueo. Por lo tanto, esto es un discurso muy hipócrita, es un discurso de doble rasero, es un discurso de calumnia, es un discurso manipulador y es un discurso de mentira. Responde así Díaz-Canel a las mayores protestas contra el gobierno cubano en 27 años. En La Habana está Mauricio Vicent. La Habana amaneció hoy con miles de policías desplegados en los barrios más conflictivos, tiendas de divisas cerradas y calles acordonadas en las zonas más calientes de las protestas del domingo, especialmente en Centro Habana y La Habana Vieja, donde miles de cubanos se echaron a la calle en la mayor manifestación contra el gobierno desde la crisis del periodo especial. A diferencia de entonces, lo sucedido ahora adquirió una dimensión nacional debido al poder de convocatoria de las redes sociales, con protestas en diversos pueblos y ciudades del país que sorprendieron a las autoridades. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que el propio domingo llamó a los revolucionarios a tomar las calles y enfrentar las provocaciones, acusó esta mañana a Washington de recrudecer el embargo para asfixiar a la isla y promover un estallido social, como parte de una estrategia de guerra no convencional ensayada antes en Venezuela. Poco a poco se han ido conociendo detalles de lo sucedido el domingo. En algunos lugares fueron saqueadas tiendas de divisas. Hubo también enfrentamientos con la policía y pedradas y cientos de detenidos. En estos momentos en La Habana hay aparente calma, pero nadie sabe si las protestas se repetirán. Y por lo que pueda venir la Unión Europea, el alto representante Josep Borrell acaba de pedir al gobierno de Cuba que permita y que respete esas manifestaciones. Ciertamente quiero expresar el derecho del pueblo de Cuba a expresar sus opiniones de una forma pacífica y quiero pedir al gobierno que permita estas manifestaciones pacíficas. Y un mensaje similar enviado esta tarde del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aunque sin mención siquiera que se esté planteando relajar el embargo que asfixia a la isla o al menos retirar las sanciones que impuso Donald Trump. Rafa Panadero, buenas tardes. Buenas tardes. El pueblo cubano está ejerciendo con valentía derechos fundamentales, entre los que están el de la protesta pacífica y el de determinar libremente su futuro. Se puede leer en el comunicado que ha divulgado esta tarde la Casa Blanca. El presidente Biden expresa así su apoyo al pueblo cubano tras las protestas de ayer. En el texto habla de clamor por la libertad, por el alivio de la pandemia, por décadas de represión y sufrimiento económico causado por el régimen autoritario de Cuba, y pide finalmente al gobierno de La Habana que escuche a su pueblo y atienda sus necesidades. Y otra noticia de última hora también en América: la oposición venezolana y la mujer de Guaidó aseguran que la policía del gobierno de Nicolás Maduro tienen rodeado ahora mismo al líder opositor cerca de su casa y que están intentando detenerlo, Rafa. Sí, ahora mismo su mujer está informando en redes sociales de que funcionarios de las Fuerzas de Acción Especiales están en el sótano de su casa y que hombres encapuchados con armas largas rodean la camioneta en la que se encuentra Juan Guaidó. Algunos testigos han contado en NTN 24 un enfrentamiento previo con los escoltas del opositor. No, nada, que venían los escoltas de Guaidó que estaban echando gasolina y como los encontraron por allá, entonces los vinieron siguiendo. Entraron uno por allá, otro por acá y los agarraron allá abajo. Y que hubo disparos en el sótano, por eso es que estamos aquí, porque esto es propiedad privada. ¿Se sabe si hubo alguna detención ahí abajo? Bueno, tienen a uno de los muchachos. ¿Y Guaidó? No, Guaidó no está aquí.
Gracias. Antes de esa situación, que aún no está resuelta, también habría sido detenido el diputado opositor Freddy Guevara, del mismo partido, y que estuvo refugiado en la Embajada de Chile durante 3 años. Pues estos son los escenarios, distintos escenarios de última hora en este lunes caliente por las temperaturas, algo más suaves, eso sí, a no ser que nos esté escuchando usted desde Alicante, Murcia o Valencia, que dirá, ¿más suave de qué? Bueno, pues sí, el calor extremo nos da un respiro, salvo en esas 3 provincias. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, así es, todavía se resiste a irse el extremo calor del sudeste del país, donde ya hemos llegado otra vez a los 40 grados esta tarde, aunque esta noche y mañana sobre todo habrá una drástica bajada del mercurio en esa zona de la Comunidad Valenciana y Murcia. Y en el interior del país esta noche pasaremos fresco para las fechas, también mañana por la mañana. Mañana será un día en el que hará poco calor, como mucho 33-34 grados a orillas del Guadalquivir, y bastantes nubes en el Cantábrico, con chubascos en Euskadi, también en Baleares por la mañana y por la tarde en el Pirineo. En Canarias menos calima y bastante viento de cierzo en el Ebro, así como viento del norte entre Girona y Menorca. Y hay media hora 25 deportes con Sonia Luz. Sonia, buenas tardes. Hola Aymar, buenas tardes. Y con noticia en el campeón de Liga, el Atlético de Madrid, que ha anunciado hace poco más de una hora el fichaje del argentino De Paul para las próximas 5 temporadas. El Atlético va a pagar unos 35 millones de euros al Udinese por los servicios de uno de los mejores futbolistas de la reciente Copa América. Mientras Italia celebra la Eurocopa con las habituales recepciones oficiales y ahora mismo paseo triunfal por las calles de Roma con los aficionados. Y en 11 días tenemos los Juegos Olímpicos de Tokio. La selección de fútbol viaja mañana ya a la capital japonesa. Hoy hemos conocido las listas de las selecciones de balonmano, de los hispanos y de las guerreras, y también la lista del equipo de ciclismo. Hoy, por cierto, en el Tour de Francia hemos tenido la segunda jornada de descanso. Así comienza Hora 25. Hora 25 del lunes, el primer Hora 25 del verano radiofónico. Mañana, a esta hora, el nuevo gobierno, el gobierno renovado, habrá celebrado ya su primer Consejo de Ministros con los nuevos titulares que han recibido hoy sus carteras. Las han recibido de manos de algunos salientes cuya cara lo decía todo hoy. Por ejemplo, José Luis Ábalos, era la imagen del abatimiento. Crónica, mensajes y silencios de un lunes de traspasos. Dani de la Fuente, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. La declaración más comentada ha sido la del nuevo hombre fuerte de Sánchez, la del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Las veces que he pensado y me he alegrado de no ser ministro. Unas cuantas, claro. Pero estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar. Aunque después ha aclarado a los medios que era una reflexión genérica, todo el mundo ha dado por hecho que se refería a Iván Redondo, que algunas fuentes dicen que había pedido un ministerio. Bolaños recibía la cartera de Carmen Calvo. Félix, ministro, este es el traspaso más amoroso de la historia de la política española. Que amorosamente también ha querido dejar este mensaje. Me he sentido la voz de mucha gente y particularmente de muchas mujeres. Muchas mujeres después de la división en el feminismo por la ley trans y los tira y afloja con la ministra de Igualdad, Irene Montero. Otra ministra que se ha ido es la de Exteriores, González Laya, tras la crisis de Marruecos. La sustituye José Manuel Álvarez. A mí me gustaría que mi primera asesora en este caso, sea Arantxa. La nombra asesora, pero no para repetir errores. Entre sus prioridades... Con nuestros vecinos del sur tenemos que reforzar aún más nuestras relaciones, especialmente con Marruecos, nuestro gran vecino y amigo del sur. El que no se ha mostrado tan contento como el resto ha sido Miquel Iceta, después de su breve paso por política territorial y función pública, hoy en Cultura y Deporte. Siento mucho dejar este ministerio, lo quiero decir así de claro. Aquí hemos puesto mucha ilusión, muchas horas. Pero el que más lo ha sentido ha sido José Luis Ábalos. Uno es la cabeza a la que golpear, la que también tiene que lidiar y mediar. Se ha despedido con un hasta siempre. Entre sus agradecimientos no ha mencionado a Pedro Sánchez, sí ha subrayado a la nueva ministra Raquel Sánchez, que se lo ha dejado fácil. Cuando el gobierno llegó, pues las reivindicaciones estallaron por todos lados y había problemas estructurales. Ahora, ministra, al menos tienes el contrato programa de Renfe, tienes el plan estratégico de Renfe, el plan estratégico de Adif. Tienes, ministra, buena parte de la tarea hecha. Todos estos mensajes se podrían resumir en una frase que ha dicho Iceta en el traspaso de poderes. Como se dice ahora, ahí lo dejo. Como se dice ahora, Aymar, ahí lo dejo. Y quien lo ha dejado ha sido Ábalos también en lo orgánico, en la Secretaría de
de Organización del Partido Socialista ha dimitido ya definitivamente esta tarde. Se daba por hecho que tras su salida del gobierno no podía ser de otra manera, no podía estar al frente del partido, quien ya no tiene la confianza del presidente y del secretario general para ser su ministro, no podía estar en el día a día del partido. Ha enviado esta tarde una carta al Partido Socialista en la que define su marcha como una decisión madurada y necesaria desde el punto de vista personal y familiar. En cualquier caso, ha sido llamativo, Inma Carretero, el hecho de que hoy, esta mañana, en su despedida pública, nadie de la cúpula del PSOE haya ido a arropar a Ábalos. Inma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay muchas especulaciones por el modo en el que se ha precipitado la salida del ministro de Transportes y secretario de Organización. Nadie de la cúpula de Ferraz le ha acompañado hoy en el traspaso de cartera y tampoco ha tenido palabras él de agradecimiento para el presidente. Quien le conoce dice que está muy tocado. En el PSOE hablan de que su figura está muy desgastada y que Pedro Sánchez ha decidido cortar por lo sano y ha repartido rápidamente papeles en el PSOE. Santos Cerdán, que era el número 2 de Ábalos, estuvo ayer en la Moncloa y va a ser el secretario de Organización en una ejecutiva con Adriana Lastra como vicesecretaria general, aunque explican en Ferraz que con poderes reforzados. Eso se va a definir en el Congreso de octubre, en el que se espera la segunda parte de la revolución. Por lo pronto, Sánchez ya ha lanzado mensajes en todas las direcciones. Miquel Iceta ha pasado a un ministerio con menos relevancia política y, en cambio, ha aupado a una alcaldesa del PSC cercana a Salvador Illa. Nuevos liderazgos para un PSOE que Sánchez quiere enfocar hacia las elecciones. Y con Iván Redondo, ¿qué ha pasado? Porque frente a la versión socialista de que fue él quien pidió ser ministro y Sánchez no se lo concedió, él, Redondo o su entorno dicen lo contrario. Dicen que fue Sánchez quien le ofreció varias veces ser ministro y que fue él, Iván Redondo, quien no quiso. Sí, hay versiones contradictorias porque en el entorno de Iván Redondo cuentan con que todo ha sido de acuerdo con el presidente y que él decidió que era el momento de parar, incluso después de haber renunciado en varias ocasiones a la posibilidad de ser ministro. Y en cambio hay fuentes del gobierno que dicen que todo eso es una milonga. Aseguran que en los últimos días el director de gabinete ha pedido ser ministro de la presidencia y que Pedro Sánchez tenía claro que esa cartera era para Félix Bolaños. Lo cierto es que después de las elecciones repetidas de 2019 hubo mucha tensión entre la Moncloa y el partido. Finalmente el presidente reforzó a Redondo y ahora en Ferraz celebran que el partido cobre peso una vez desaparecida la figura del controvertido asesor del presidente. Y hay otras figuras cuya desaparición están celebrando ahora mismo en el gobierno o en parte del gobierno, en la parte de Unidas Podemos. Yolanda Díaz, en Hoy por Hoy, esta mañana con Pedro Blanco, ha dicho que el cambio de algunos ministros puede favorecer el entendimiento entre las dos formaciones. Yo apuesto claramente por una nueva fase en un gobierno que será de debate en lo interno, pero también de cohesión. Y esto es la característica de un gobierno de coalición. Por tanto, debate leal, honesto, dentro, sin hacer ruido, pero eso sí, avanzando y con cohesión externa. Esto son las coaliciones y, desde luego, creo que hay cambios, ¿no?, en el Ejecutivo que pueden favorecer este hecho. No lo menciona, pero uno de esos cambios es evidente. Se está refiriendo a Carmen Calvo. Por cierto, hablando de la ya ex vicepresidenta primera del gobierno, nos dicen a esta hora que una de las opciones que el presidente baraja para ella es que sea la próxima presidenta del Consejo de Estado. La próxima presidenta del principal órgano consultivo del gobierno, que hasta ahora, ahora mismo está presidido por otra ex vicepresidenta socialista, María Teresa Fernández de la Vega. Esa opción, la de hacer a Calvo presidenta del Consejo de Estado, está sobre la mesa de Pedro Sánchez. Y en el PP, Pablo Casado, hoy, metáfora, gambito de dama, metáfora sobre el cambio de gobierno. En esta partida de ajedrez han cambiado los peones, pero sigue la reina, que es el independentismo, que es Bildu, y que es con los que está jugando el rey, que es el que se cree que puede cambiar a quien quiera a su alrededor, porque solo de él depende toda la estabilidad de España. Se entiende que cuando Casado habla de rey se refiere a Sánchez en esa confusa metáfora. 8:13, 7:13 en Canarias. Abrimos a esta hora un avance express de la mesa del análisis de Hora 25 de esta noche. Carlos Cue, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Corresponsal político del País, y Pablo Simón, politólogo, profesor de políticas de la Carlos III. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Aymar. Cue, ¿qué es lo más destacado de lo que vamos sabiendo de las razones y de las consecuencias también de los cambios que ha hecho Sánchez y que se han escenificado hoy en este traspaso de carteras? Yo creo que lo más destacado es
es que esto no es un cambio de gobierno, es un nuevo gobierno. Le ha dado la vuelta como un calcetín Sánchez a la imagen, las figuras más destacadas, lo que todo el mundo conoce, porque hay muchos ministros que la gente no conoce y que no tenían una gran presencia, pero las principales caras del gobierno han salido. Ha salido Carmen Calvo, que era la cara absoluta del gobierno. Ha salido José Luis Ábalos, que hoy lo estabais diciendo, claramente ha salido a desgana y claramente no estaba en sus planes salir. Incluso sale, aunque para la gente puede ser menos conocido, pero tiene una relevancia en todas las estrategias del gobierno, sale Iván Redondo, ¿no? También, además, María Jesús Montero no sale y sigue con fuerza. Ministra de Hacienda es muy importante en cualquier gobierno. Y asume función pública también. Y asume función pública. No es poca cosa. Va a tener mucha presión. Hay siempre la broma de que un gobierno es una coalición entre el ministro de Hacienda y los demás ministros, porque todo pasa por Hacienda, que es la caja, claro. O sea, no es que... Pero sí deja de ser portavoz, con lo cual la cara del gobierno es nueva y lo vamos a ver mañana. Entonces, el cambio es radical. ¿Y por qué? Pues porque evidentemente Sánchez está reconociendo, los políticos no giran contándolo, giran haciendo cosas, no dicen, nunca hacen autocrítica, ¿no? Nunca dicen me he equivocado en esto. Bueno, lo que está haciendo es un giro de timón clarísimo, admitiendo los datos que tiene encima de la mesa. Las encuestas están señalando que el PP está concentrando a la derecha, que es un candidato serio a gobernar España con Vox. Muchas encuestas dicen que en este momento, aunque queda mucho, podría sumar, que el desgaste del gobierno es evidente, que las elecciones de Madrid han sido un desastre para el PSOE, aunque le fueron muy bien las catalanas, y que tiene que hacer algo, y que tiene que darle la vuelta porque tiene mucho tiempo por delante, 2 años y medio es un montón en política, pero tenía que dar un revulsivo, y ha sorprendido porque Sánchez, en esto se le puede criticar muchísimas cosas a Sánchez, pero cobarde no es. Es un tipo que claramente se atreve y se ha atrevido incluso mucho más de lo que la gente pensaba, ¿no? Le ha dado una vuelta entera. Yo creo que es un nuevo gobierno, no es un cambio de gobierno. Pablo, tu primer análisis. Pues mira, yo destacaría 2 cuestiones. La primera es que en términos cualitativos estamos viendo un cambio en la forma de gobernarse del gobierno. Es decir, el hecho de haberse basado el gobierno Sánchez en 3 polos, jefatura de gabinete, Ábalos en el partido, Carmen Calvo en la coordinación, y pasar a un nuevo modelo en el cual en un principio el jefe de gabinete, Óscar López, tendrá menos atribuciones porque hay un ministerio de la presidencia que va a tener un papel fundamental a cargo de Félix Bolaños de la coordinación, habla de un modelo totalmente distinto. Por lo tanto, las propias dinámicas de coordinación en el gobierno van a cambiar. Pero también hay una segunda dimensión, que es que en términos cuantitativos esta es la mayor crisis de gobierno que hemos vivido en los últimos 40 años. Nunca se habían reemplazado a tantos ministros y, sin embargo, tienen 2 elementos en común. Primero, que el área económica no se toca en absoluto, es decir, de la ejecución de los fondos Next Generation el único afectado ha sido Ábalos, porque el resto, que es industria, hacienda, economía, todos, seguridad social, todos continúan con los mismos responsables, por lo tanto se está mandando un mensaje de ortodoxia a Bruselas, pero desde la perspectiva política se reemplazan sobre todo aquellos que potencialmente están más desgastados. Hablamos de exteriores, hablamos de educación, ciencia igual es menos conocido, pero en cualquier caso se reemplaza a esos titulares para poner a perfiles más políticos, perfiles nuevos que hacen que, digámoslo así, este gobierno sea más PSOE y los independientes pierdan peso dentro del gabinete. Lo ampliamos todo a las 10, pero no me resisto. Cuando Bolaños dice hoy ser ministro es algo que ni se debe pedir ni se puede rechazar, ¿lo dice por Iván Redondo, lo de no pedir? Él dice que no. Él dice que no, insiste en que es una frase que le ha salido así, que no estaba pensando en eso, que estaba haciendo una reflexión personal, que esto no se puede... Pero claro, toda la gente que estaba en esa sala pensaba lo contrario. O sea, había 200 personas en esa sala y estoy casi seguro de que 100, no hemos preguntado a todas. Desde luego los periodistas todos. Y ya somos unos cuantos. Y mucha otra gente, dirigentes, han pensado, porque es que justo hoy estaba sobre la mesa. Hoy publicamos en El País una información y otros medios están yendo sobre esa pista. También hay varios que lo han publicado durante el fin de semana. Precisamente nosotros titulábamos hoy en El País Redondo quiso ser ministro y acabó fuera de la Moncloa, ¿no? 8. Que es la gran discusión que lo hacíais antes con Inma, que nunca se sabrá porque hay 2 personas en esa reunión, uh-huh. Pero hay muchísimas fuentes de alto nivel que dicen que el asunto de verdad, al margen de quién lo propusiera quién, era quién controlaba la Moncloa, que al final es de lo que se trata el Ministerio de la Presidencia. En la cadena SER, hora 25. Me dijeron, te vamos a bajar a UCI, yo no sabía lo que era porque es la primera vez que estoy así ingresado. Bajé y la verdad no quiero volver ahí. No me gusta. No me gusta nada la UCI. Se llama Javier, tiene 17 años, ha estado ingresado en la UCI de un hospital de Madrid por contagiarse de COVID. Ha querido contar su experiencia para que otros jóvenes no se piensen que ser jóvenes, no cojo el COVID, no me pasa nada. Cuando yo me empezó a dar fiebre, no le di importancia, pero luego ya
me dolía el pecho, estaba vomitando con diarrea también. Pues como estaba tan mal, me dolía todo, dije, pues parece que no voy a salir de esta. Que use la mascarilla, también la distancia de seguridad y que no salgan todo el rato con mucha gente. Yo saldría más solo con mis amigos, con un pequeño grupo de amigos y ya estaría. La incidencia acumulada entre los jóvenes, entre los menores de 30 años, triplica la media nacional, que hoy sube hasta los 368 casos por cada 100.000 habitantes. La media total, a todas las edades, la de los jóvenes es infinitamente mayor. Y subiendo además. Acaba de decir Fernando Simón que la incidencia sigue subiendo a todas las edades. Adela Molina, buenas tardes. Buenas tardes. La previsión, ha dicho Fernando Simón, es que siga subiendo y que en un par de días estemos claramente por encima de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Simón explica esta evolución por la altísima incidencia que tienen los grupos de no vacunados, la mayoría menores de 30 años, 800 de media, aunque, y esta es la buena noticia, la velocidad de los contagios se está frenando, lo que indica que estamos cerca de llegar al máximo nivel de esta quinta ola. Se está observando ya una reducción de la velocidad del incremento que hemos observado durante la semana pasada a nivel nacional. Esa reducción del incremento indicaría que estamos empezando a entrar en una fase de estabilización progresiva de la transmisión. Sí que creo que estamos ya en esa fase de llegar al pico, pero no le puedo decir exactamente la fecha. En los hospitales el incremento constante de contagios se nota, aunque la presión se mantiene en niveles bajos. Las UCI vuelven a tener ocupadas casi el 8% de sus camas por pacientes COVID, un punto más que el viernes. En planta se supera el 3% después de varias semanas por debajo de ese nivel. Una de las comunidades en las que peor están las cosas, Cataluña, acaba de anunciar el cierre de todas las actividades, todo a las 12:30 de la noche, i limita les reunions socials a un màxim de 10 persones. Les dades són encara més que pèssimes, jo diria. És a dir, són, francament, molt i molt... Los datos son más que pésimos, son muy, muy malos, acaba de decir el hombre COVID, el hombre de la gestión de COVID allí en Cataluña, Josep María Argimon. Andrea Villoria, Radio Barcelona, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tan malos como más de 5.500 contagios diarios. Y Argimon no augura que bajen hasta dentro de semanas. Hoy 1 de cada 4 personas en la UCI tiene menos de 40 años, así que para echar el freno el Gobierno limita actividades por la noche, pide a los ayuntamientos que hasta las 6 de la mañana cierren parques y plazas, prohíbe comer y beber en la calle para evitar botellones, como explicaba la portavoz del Gobierno, Patricia Plaja. Las nuevas medidas se centran sobre todo en aquellas actividades sociales que han sido más problemáticas, y estamos hablando de reuniones, sobre todo al aire libre. El público de conciertos o fiestas populares deberá estar siempre sentado y la policía montará dispositivos para evitar concentraciones, medidas que necesitan todavía un aval judicial, mientras los servicios jurídicos del Gobierno estudian si es viable en el futuro volver al toque de queda siguiendo el ejemplo valenciano. Toque de queda, por cierto, de la Comunidad Valenciana, que ha autorizado hoy el Tribunal Superior de Justicia allí en la Comunidad Valenciana, dice que adelante con el toque de queda en 32 municipios, entra en vigor ya esta noche a la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana y además se limitan las reuniones sociales a un máximo de 10 personas. Y en Francia, por cierto, última hora, Francia exige el certificado COVID para entrar en bares, para viajar en tren, en avión y, ojo, obliga a los sanitarios a vacunarse, a todo el personal sanitario. Ya no será opcional, como es en España. En Francia, Macron acaba de anunciar que todo el personal sanitario tendrá que vacunarse por obligación. Y vamos a volver a Francia para ampliarles la noticia que les acabamos de contar, las nuevas restricciones que está anunciando el presidente Macron. Irene Casado, corresponsal Última Hora. Muy buenas tardes. Pues sí, acaba de anunciar que la vacunación será obligatoria para todo el personal médico o no de centros hospitalarios y también para las residencias de ancianos. Las personas concernidas tendrán hasta el próximo 15 de septiembre para vacunarse. Después comenzarán los controles y se impondrán sanciones. Además, también ha anunciado que el pase sanitario, un certificado que ya era obligatorio para entrar en las discotecas o participar en los eventos de más de 1.000 personas, se ampliará a partir del 21 de julio a todos los eventos culturales. Este pase sanitario puede incluir un certificado de vacunación o un resultado negativo en las pruebas de detección del coronavirus. Y también a partir de principios de agosto, este mismo pase será necesario para entrar en un restaurante, en un bar o en un centro comercial. Y una derivada del proceso de vacunación, ya pasó la semana pasada en Madrid, acaba de ocurrir en Cataluña. La Generalitat reconoce una brecha de seguridad en la web para coger cita para la vacunación. Un agujero de seguridad que ha dejado expuestos los datos personales de ciudadanos, nombres, DNIs, todo tipo de datos. ¿Qué explicación le dan Radio Barcelona? Soledad Domínguez, buena tarde.
Bona tarda. Salud dice que el problema ha quedado resuelto, que los datos vuelven a estar seguros y que ahora se está estudiando con los proveedores de la página web qué ha fallado exactamente para reforzar todos los protocolos. El conseller de Salud, Josep María Argimon, sí que insistía mucho en que los datos clínicos de los pacientes no han estado expuestos en ningún momento. Efectivamente se detectó una vulnerabilidad que ya se ha corregido y en ningún caso se han expuesto datos clínicos porque no los hay, ya que la web de citas para la vacunación está totalmente aislada de lo que es la historia clínica electrónica, por lo que no hay ninguna exposición de datos clínicos. Pero sí de DNI o de nombres completos. Salud no ha podido precisar si la web ha sido objeto de un ciberataque. Simplemente detectaron un tráfico inusual que les puso en alerta y que se comunicó inmediatamente a la Agencia Catalana de Protección de Datos. Soledad, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Nos vamos en directo a Bruselas. Acaba de terminar allí la reunión del Eurogrupo con la secretaria estadounidense del Tesoro, con Janet Yellen. Le acaba de comunicar Europa a Estados Unidos que Europa pone en suspenso la tramitación de la tasa Google. Después de que este fin de semana se haya confirmado que el G20 se suma a ese acuerdo para que se aplique como mínimo un porcentaje del 15% en el impuesto de sociedades, después de ese acuerdo importantísimo de este fin de semana, decía Estados Unidos, bueno, si se aplica esto, no sigáis vosotros con la tasa Google, que perjudica a mis grandes empresas. Europa acaba de decirle a Yellen, lo dejamos en suspenso, ¿verdad, Griselda? Pues así, exactamente, congelada en aras a intentar un acuerdo internacional. In this framework, I informed the Secretary Yellen of our decision to put He on hold. informado a la secretaria Yellen de nuestra decisión de dejar congelada inicialmente esa tasa Google, porque lo que queremos es trabajar mano con mano, dice el comisario de Asuntos Económicos, el italiano Gentiloni, confirmando una posición que avalan los principales gobiernos europeos, también España, aunque en su caso España va a seguir aplicando su tasa. La vicepresidenta no se ha visto hoy con los corresponsales europeos, está regresando a Madrid después de una reunión colectiva con Yellen y a la espera de ese Consejo de Ministros para mañana justamente, que es el día que sin su presencia se va a aprobar el plan de recuperación español. Gracias, Griselda. Y en América van a más las detenciones por el asesinato del presidente de Haití. El último, un médico haitiano residente en Florida, considerado uno de los autores intelectuales del magnicidio. Hay más de 20 detenidos ya. Se sigue buscando a más personas. Victoria García. Tanto los detenidos como el presunto móvil Aymar está poco claro. El autor intelectual sería un hombre de 63 años de origen haitiano, pero nacionalizado norteamericano, que supuestamente habría dicho en un vídeo de YouTube que tenía aspiraciones políticas y creía ser el líder que el país necesitaba. Con él, colombianos y venezolanos que habrían actuado como mano ejecutora, matando al presidente del país más pobre de Latinoamérica. El que fuera ministro de Exteriores y actualmente primer ministro interino, Josep Yuyute, quien hoy se dirigía a la nación para decirles que no quedará impune el asesinato del presidente. Haití se preparaba para celebrar unas elecciones que ahora vuelven a estar en entredicho. Una delegación estadounidense ha llegado allí para reunirse con las tres facciones que reclaman el poder. Lo tienen todo en cadenaser.com y en hora25.es. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.